el título para hoy día es Comienza el ministerio de Jesús. Versículo de memoria, Mateo 4:19, corto pero bueno, miren lo que dice. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Qué llamado más interesante. Vengan y les voy a hacer pescadores de hombres. Vamos a empezar con Mateo 3, 1 y 2. Mateo 3, 1 y 2. Miren lo que dice. En aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, Juan el Bautista empieza o está predicando y su predicación se basa en esto. Arrepentidos. Arrepentidos. ¿Por qué arrepentidos? ¿Por qué? Porque la primera nota que tenemos de Mateo acerca de Juan es, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos. Eso es todo, una palabra. ¿Por qué? Bueno, porque todos somos pecadores, hermanos. ¿Ok? Y necesitamos especialmente estar delante de Dios, especialmente limpios. Y Dios quiere limpiarnos. Efectivamente, parece que, como dice el folleto, de cierto modo ese es un resumen de lo que Dios le estuvo diciendo a la humanidad desde la caída. Arrepentíos, aceptad mi perdón, apartaos de vuestros pecados y encontraréis la redención y descanso para vuestras almas. ¿Por qué? ¿Por qué hay necesidad? Mi hermano lo dice sabiamente, todos somos pecadores. Y la Biblia lo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, esta palabra es importantísima. Y Mateo 9:13 recalca esto cuando habla de Jesús. Dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Arrepentidos. Por favor, arrepentidos. Y este mensaje, de acuerdo al folleto y a nuestra lección y a la importancia de esta palabra arrepentidos, es el mensaje presente. Como lo pone 2 Pedro 1:12. Miren qué dice. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Arrepentíos es la verdad presente desde el comienzo del pecado hasta ahora. Y todavía ahora tenemos ese imperativo, arrepentíos. Arrepentíos. Miren lo que dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿al qué? Al arrepentimiento. Arrepentidos. La verdad presente desde el comienzo de la humanidad pecadora hasta este momento, arrepentidos. Y eso es como Mateo presenta a Juan con esas palabras, arrepentidos. Entonces, la verdad presente es arrepiéntanse, por favor. Esa es la verdad presente. Luego Mateo 3:3 tiene algo interesante. Pues este es aquel de quien habló el profeta, ¿qué cosa? Isaías. Arrepentíos. En aquellos días vino ¿quién? Juan el Bautista. Y dice, este Juan el Bautista, Mateo dice, pues este es aquel de quien habló ¿quién? El profeta
Isaías. Una de las cosas importantes que ya hemos visto en la lección pasada de Isaías es que, miren, esto es lo que dice qué cosa, la Biblia. Y a través de todo el Nuevo Testamento, todos los discípulos, los apóstoles, siempre argumentan lo que está escrito. ¿Por qué será importante esto? Miren estos ejemplos. Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está en la tentación de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tanto los discípulos como el mismo Señor Jesucristo, cuando estaban en una confrontación con el enemigo o cuando tenían un argumento con alguna persona, resaltan ¿qué cosa? Esa palabra, escrito está. ¿Por qué? Hermano Armando, hay algo que me llamó mucho la atención y es esto de que siempre en el Antiguo Testamento se estaba haciendo referencia al que iba a venir, la profecía que va a venir. El Nuevo Testamento se está haciendo referencia al Antiguo Testamento, del que hablaron los profetas, el que había de venir, el cielo se ha acercado. Entonces es una conexión increíble entre las dos partes del Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué es importante entonces eso? Porque todo argumento, toda predicación tiene que estar basada ¿en qué? En la Biblia. Amén. En la Biblia. Y 2 Pedro 1:19 lo hemos leído y lo vamos a volver a leer. ¿Por qué? Es importantísimo. Tenemos también la palabra profética, ¿qué cosa? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén. Y nos damos cuenta de que tanto Jesucristo como los discípulos siempre estaban enfocándose en esta palabra profética segura. La verdad presente es el arrepentimiento y la Biblia es la fuente más segura para esa verdad presente. Amén. Es la fuente más segura. Sin la Biblia nada hay. Nada hay. Vamos a ir a Mateo 4:1. Miren lo que dice. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. Estamos viendo el inicio del ministerio de Jesús. Después de 40 días de ayuno, Él fue llevado al desierto y se encontró ¿con quién? Con el diablo. Y aquí aparecen dos personalidades que han tenido un conflicto desde el comienzo. Jesús y el diablo. En esta oportunidad Jesús es llevado al desierto. El primer encuentro serio que tuvieron estos dos personajes está en Apocalipsis 12, 7 y 8. Y miren lo que dice este versículo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban ¿contra quién? Contra el dragón. Y lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Si nos damos en cuenta estos dos aspectos, ¿cuál era la meta de ellos cuando hicieron su problema del gran conflicto? Miren lo que pasó. Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, hablando del diablo, Satanás. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré
a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí estaba la idea, o esa era la meta de Satanás. Miren la meta de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Hay o no hay diferencia entre el propósito de Satanás y el propósito de Jesucristo? ¿Hay o no hay diferencia? Y la diferencia es abismal. Miren lo que dice. Tú que decías en tu corazón. Satanás decía eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En el corazón de quién? De Cristo Jesús. Eso palpitaba en el corazón de Jesús, y eso palpitaba en el corazón de quién? De Satanás. ¿Qué es lo que palpitaba? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré. Miren la diferencia. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que a qué aferrar. Qué diferencia abismal que había en el sentir de estos dos personajes, del diablo y de Jesucristo. ¡Qué diferencia! Y lo último, y seré semejante al Altísimo. Jesucristo se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. No me importa. Todo es para salvar ¿a quién? A los hombres. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia más grande en el sentir de Satanás y en el sentir de quién? De Jesucristo. A esto llamamos amor. A eso llamamos amor. No importa lo que hagas. Yo voy a estar listo para ayudarte. Yo voy a estar listo para ayudarte. ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Pero miren, la lucha es entre Jesús y el diablo. En este momento, ¿qué pasó? En este momento Miguel había prevalecido, Jesús había prevalecido, había vencido a Satanás y sus ángeles, y ellos estaban vencidos. Pero aquí parecía que Satanás estaba bajo control. Miren lo que dice la hermana de Huay. Cuando Satanás y el Hijo de Dios se encontraron por primera vez en conflicto, Cristo era el generalísimo de las huestes celestiales. Y Satanás, el caudillo de la rebelión del cielo, fue echado afuera. ¡Wow! Ahora su condición está aparentemente invertida. Y Satanás se aprovecha de su supuesta ventaja, listo para aprovecharse. Wow. Pero aquí en el versículo hay una cosa especial. Si nosotros nos damos cuenta, esto dice, para ser tentado. ¿Por qué para ser tentado? Jesucristo, cuando oró y nos enseñó el Padre Nuestro, ¿qué es lo que nos pidió que digamos en el Padre Nuestro acerca de la tentación? No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Y ahora, ¿por qué para ser tentado? ¿Por qué? La primera vez que Satanás se enfrentó a la humanidad fue en Adán, y Adán fracasó.
Quiere decir que ahora cuando se enfrenta a Jesús, Jesús tenía que vencer donde Adán fracasó para ser nuestro ejemplo. Y vamos a ver algunas cosas que dice la Biblia de eso. Para ser tentado, ¿qué es lo que tenía que pasar con Jesús? Miren, tal vez este ejemplo nos ilustra un poco acerca de esto. ¿Se acuerdan del bautismo de Jesús? Cuando Juan estuvo aquí, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. No necesitas ser bautizado, Jesús. Yo sé que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Así conviene que cumplamos. Que cumplamos lo que dice, ¿qué cosa? La Biblia. El propósito de lo que dice la Biblia en Jesús. Y mi hermana lo dijo, y Romanos 5:19 dice, miren lo que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué cosa? Pecadores. El propósito de Jesús era que, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos, ¿qué cosa? Justos. Es que, como dice la hermana de Joay, Cristo había de resarcir el fracaso de ¿quién? De Adán. Ahí mismito, Cristo debía mostrar que podemos, ¿qué cosa? Vencer. Que se puede vencer a la tentación. Porque Él tenía que ser, ¿qué cosa? Nuestro ejemplo. Él tenía que ser nuestro Salvador. Él tenía que ser todo para nosotros. ¿Y Él venció o no venció? Claro que sí. Miren en la tentación, Mateo 4, 10, 11. Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué pasó con Satanás? El diablo entonces le dejó. ¡Wow! ¡Qué victoria! Escrito está. Se acabó. Tú no puedes contra mí. ¿Y qué? Y he aquí vinieron ángeles y le servían. Victoria, victoria completa. Había resarcido. También por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Vete, Satanás. La pregunta es, si hay una pregunta en la lección, ¿qué debemos nosotros hacer con el diablo? Miren lo que dice de acuerdo a Santiago 4, 7, 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué debemos hacer con el diablo? Resistir. Cuando yo estaba estudiando la lección, yo realmente me sentí reflejada y me sentí, digo, wow, como uno dice en buen panameño, tirándole piedras a uno, ¿no? Porque la lección decía que no hay excusa para el pecado. Y a veces nosotros decimos, pues somos humanos y somos pecadores. No, no es cierto. No hay excusa, no tenemos por qué pecar. Porque ahí está. Lo mismo que hizo Jesús es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Resistir al diablo, someterse a Dios y entonces Dios vendrá en nuestro auxilio, lo mismo que hizo Jesús. Sí, muy bien, está escrito resistir al diablo. Hay algo que viene antes de eso. Someteos pues a Dios. Donde está Dios no puede estar Satanás. O está uno o está el otro. De nosotros está la decisión y eso es lo que a Dios le afecta por toda la vida, habernos regalado a nosotros esa oportunidad de que podamos decidir si quiero someterme a Dios. El diablo no puede hacer nada contra nosotros. Entonces, es interesante. Mi hermana dice, no hay excusa.
Y la verdad es eso. Es importante que nosotros resistamos al diablo y él huirá de nosotros. Eso es lo que debemos hacer. Pero es interesante que cuando nosotros leemos este versículo, a veces nos enfocamos en resistir al diablo. Y queremos hacerlo con nuestras fuerzas. Queremos hacerlo con nuestras fuerzas, pero Santiago en su sabiduría, en la sabiduría divina, miren lo que puso. Someteos pues a Dios, y luego ¿qué? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. 2 veces. Como para poner un énfasis, decir, no, ustedes solo no pueden. Tienen que someterse a Dios, acercarse a Dios, y entonces van a poder resistir ¿a quién? Al diablo. Qué énfasis, él dice, ok, es una fórmula. Si te sometes, si te acercas a Dios, entonces vas a poder resistir ¿a quién? Al diablo. Y Jesús mismo lo dijo, miren ¿qué dijo en Juan 16:33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis tentaciones. Pero confiad, ¿qué cosa? Yo he vencido al mundo. Amén. Confíen en quién, en mí. Y Juan lo dice, separados de mí, nada podréis hacer. Y el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo ideal. Lo ideal es someteos pues a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a ustedes. Esa fórmula. Sométanse, acérquense a Dios y Él les va a ayudar a resistir ¿a quién? Al diablo. La tentación. Yo he vencido al mundo, no tengáis temor. Háganlo. Eso. Entonces, eso es lo importante de nuestro Señor Jesucristo. Victoria importantísimo. Miren Mateo 4, 12, 13. ¿Qué es lo que continúa diciendo? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Miren el énfasis, Mateo 4, 14 al 16. Para que se cumpliese, ¿qué cosa? Lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Y él vuelve a enfatizar, es la Biblia. Es lo que dice, ¿qué cosa? La Biblia. Y recordemos que Mateo está hablando a un público que conoce, ¿qué cosa? La Biblia. Que conocía la Biblia, a los judíos, a sus hermanos, les está tratando de decir, miren, esto está ocurriendo de acuerdo a lo que dice, ¿qué cosa? La Biblia. Qué énfasis en la Biblia. Cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Y lo importante, el pueblo asentado en tinieblas vio ¿qué cosa? Gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿Y quién era Jesucristo? La luz del mundo. Entonces le estaba diciendo, ahí está la luz del mundo. Aquella profecía se está cumpliendo ¿en quién? En Jesucristo, en el Dios. Dios es la luz del mundo. Abran sus ojos. Dios es la luz del mundo. Mateo 4, 17 continúa. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Otra vez Jesucristo empezando a su ministerio, hablando de su ministerio, ¿cuál era su predicación importante? Arrepentidos. Y es la misma que hizo Juan. Y tiene los mismos términos: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Un llamado a los seres humanos. Un llamado al ser humano. Esa es la verdad presente. Esa es la verdad que se quiere enfatizar. Vengan todos los que estáis cargados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Hermano Armando, y era el mismo llamado que todos los profetas del Antiguo Testamento venían haciendo. Si vemos ahí Jonás, Jeremías, todos arrepentidos, arrepentidos. Pero cuando alguien le dice a alguien arrepentidos de algo, usted primero tiene que aceptar que está en problemas. Y entonces cuando usted acepta su problema, se puede arrepentir de lo que ha hecho. Entonces ese era el llamado, convencimiento de que ellos estaban mal, que había algo que había que arreglar. Para que Jesús pudiera trabajar en ellos, primero, el primer paso tenía que darse, que era el arrepentimiento. Y cuando Él nos pide arrepentidos, arrepentidos, ¿qué es lo que sucede luego? ¿Qué es lo que sucede luego? Sabemos que nos entregamos a Cristo y Él está listo para perdonarnos. Miren lo que sucedió en su ministerio, Mateo 4, 18 y 20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Luego, ¿qué pasó? Mateo 4, 21, 22. Igual, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Después de hacer su mensaje, Él comenzó a llamar, ¿qué cosa? Discípulos. Y cuando estudiamos y leemos detenidamente estos dos pasajes, ¿qué de especial tienen estos pasajes? ¿Qué es lo que nosotros vemos en estos pasajes que son paralelos y tienen algunas cosas similares? Miren algunas cosas similares. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre. ¿Quién es el que toma la iniciativa? Jesús. Jesús toma la iniciativa en estos dos pasajes. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Miren lo que dice: que echaban la red en el mar porque eran, ¿qué cosa? Pescadores. ¿Tenían oficio? Tenían oficio. Miren aquí, que remendaban sus redes. Estaban haciendo algo para su vida, para poder vivir. ¿Y qué más? Y entonces, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y los llamó, la misma situación, y los llamó. Venga. ¿Y luego qué? Ellos entonces, dejando al instante las redes, dejando al instante la barca y a su padre, dejando lo que estaban haciendo al instante. ¿Qué es instante? Rápidamente, inmediatamente. ¿Qué pasó? Le siguieron. Miren cómo él expone de esta forma. ¡Wow! Dejando al instante.
hermano, hay que recalcar de que ya conocían a Jesús por un año. Ya estaban un año, el Señor dice aquí la lección, y eso me llama la atención porque antes yo pensaba que nada más los vio, los llamó y vénganse. Pero si nosotros analizamos este llamado con lo que dice Juan 1:35-37, le siguieron a Jesús. Le siguieron. ¿Qué diferencia hay en este le siguieron a Jesús y en este otro le siguieron a Jesús? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a leer un poquito de Juan 1:35 y 37. El siguiente día, otra vez estaba ¿quién? Juan el Bautista, y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y le siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran esos 2 discípulos? Miren aquí lo que dice Juan 1:40-41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído ¿a quién? A Juan. Andrés era uno de los que había oído hablar a Juan y habían seguido ¿a quién? A Jesús. Este halló primero a su hermano, ¿qué? Simón, y le dijo, ¿qué cosa? Hemos hallado al Mesías, que traducido es ¿quién? El Cristo. ¿Cuál es la diferencia ahora entre este siguieron a Jesús y entre este otro siguieron a Jesús? ¿Cuál es la diferencia? Que ya ellos tenían conocimiento de Jesús a través de Juan el Bautista. Así es. Ellos habían escuchado a Jesús. Ese es podemos decir, el primer llamado, cuando tú has conocido a Jesús. Cuando se te presentan y te dicen, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado de él. Tú aceptas a Jesucristo como tu Salvador personal y le sigues. Y aquí mismo, hemos hallado ¿quién? Al Mesías. Alguien te ha predicado y te ha hecho encontrar a quién? A Jesucristo. Ese es en este caso. Y en este caso es un llamado personal para tiempo completo. Después de un año, entonces Jesucristo les llamó y le dijo, ustedes van a ser apartados para ser pescadores de hombres. Las raíces de lo que ahora conocemos nuestros pastores, apartados para dedicarse exclusivamente a predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta la diferencia? Nos damos cuenta la diferencia. Llamados, hemos seguido a Jesús, aceptando a Jesús como mi Salvador personal. Y después de eso, o continúas con tu ministerio así a tiempo parcial, o Dios te llama a tiempo completo. O Dios te llama. En cualquiera de los 2 casos, no importa si eres a tiempo parcial, no importa si eres a tiempo completo, en cualquiera de los casos, en las profesiones comunes de la vida hay muchos hombres que cumplen sus trabajos diarios inconscientes de que poseen facultades de que si fuesen puestas en acción, los podrían a la altura de los hombres más estimados del mundo. Se necesita el toque de una mano hábil para despertar estas facultades dormidas. A hombres tales llamó Jesús para que fuesen sus colaboradores y les dio las ventajas de estar asociados con Él. ¡Qué maravilloso! En cualquiera de los 2 casos, Dios nos da la oportunidad de ser colaboradores con Él. Y eso hizo al comienzo del ministerio. Mis hermanos, la verdad presente es arrepiéntanse. La Biblia es la fuente más segura de
todas las fuentes que pueden haber. Dios nos ha mostrado que es vencedor. Él es la luz del mundo y Él desea que le sigamos. El llamado de Jesús es: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a abrir nuestra puerta o vamos a mantenerla cerrada? Mi hermana dijo, depende de cada uno de nosotros. Lo mejor que podemos hacer es abrir la puerta de nuestro corazón. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a abrir esa puerta del corazón. Amén.